Programa. Muy bien. Buenas noches, chicos. Buenas noches. A ver, mientras sus compañeros se van conectando. Buenas noches. A ver, un segundito. ¿Se escucha? Buenas noches. Me avisan, por favor, si no se escucha. Ya. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar este módulo. Vamos a llevar el módulo de Constitución de Sociedades, Legislación Comercial y Laboral. ¿Ya? Bienvenidos a los compañeros que están iniciando este programa académico de gestión administrativa e informática. Buenas noches, bienvenidos a los que recién están ingresando. Bien, a ver, vamos a iniciar este nuevo módulo. Les voy a indicar cómo es que vamos a trabajar. Miren, el programa de gestión administrativa e informática consta de 12 módulos. Cada módulo tiene una diferente cantidad de sesiones, ¿ya? Ahora estamos iniciando el módulo Constitución de Sociedades, Legislación Comercial y Laboral. Este módulo lo vamos a ver por 6 sesiones. Estamos iniciando hoy, 28 de octubre, y vamos a finalizar el módulo el 9 de noviembre, ¿ya? Las sesiones son de la siguiente manera. Nosotros tenemos sesión los días jueves, 8 de la noche, perdón, y también los días sábados, 5 de la tarde. Entonces, el jueves y sábado nosotros tenemos sesiones vía Zoom y los días martes, que también se contabilizan como sesión, ustedes pueden ingresar a plataforma y van a encontrar también las diapositivas correspondientes al módulo, van a encontrar lecturas, alguna tarea por ahí que tienen para que puedan responder. De igual manera también, la calificación es de la siguiente manera. La suma de las tareas o trabajos, un examen final, también van a encontrar ustedes los foros, que son preguntas abiertas para que ustedes puedan responder. La suma de estos tres y también la asistencia, por supuesto, ya la suma de estos 4 indicadores va a llevar al final una nota, pues, ¿no? La nota mínima probatoria de los módulos es 13. Entonces, si por ahí no se enviaron las tareas completas y por ahí usted al finalizar el módulo tiene 11, tiene 12, va a tener que pagar para un examen, para otro examen, ¿ya? Que tiene un costo muy adicional. Bien, chicos, entonces, ahora sí está conectada la mayoría. Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a los que acaban de ingresar. Vamos a llevar el módulo de Constitución de Sociedades, Legislación Comercial y Laboral, ¿ya? Miren, en este módulo nosotros, a ver un segundito, déjenme esto, ya. En este módulo nosotros vamos a ver, vamos a aprender a identificar sobre todo los tipos de sociedades que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro país. Vamos a aprender a conocer también cuáles son los derechos y los beneficios, ¿no? Que como empleados nosotros tenemos. Cuáles, sobre todo, ¿no? Por el sector privado. ¿Ya? Entonces vamos a conocer cuáles son los derechos, incluso también cuáles son las obligaciones de un empleado. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. ¿Cómo se constituye una empresa? También, ¿no? Es importante conocer cuáles son los pasos a seguir. Entonces, miren, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Muchos de nosotros estamos estudiando lo que es gestión administrativa e informática. ¿Por qué? Porque lo que queremos es más adelante o de repente ya estamos en el proceso también de crear empresa, ¿no? De ser nuestro propio jefe. Entonces, miren, para abrir un negocio, una empresa,
¿no? No es solamente que abres y esperas que llegue tu cliente, no. Abrir una empresa tiene una serie de procedimientos, una serie de pasos que debemos seguir. Debemos aplicar por ahí, por ejemplo, ¿no? Para iniciar, tenemos que aplicar o saber y conocer cuál es el proceso de la constitución de una organización. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué tipo de negocio vas a abrir, el rubro de tu negocio, el capital, ¿no? Vas a necesitar de repente financiamiento, préstamos de los bancos, entidades financieras, etcétera. ¿Qué más? Vas a necesitar, por ejemplo, ciertos permisos que la municipalidad te va a pedir. Vas a necesitar, por ejemplo, estar inscrito en SUNAT. ¿Por qué? Porque todo esto te exige la norma, ¿no? Entonces, miren cuán importante es conocer también. ¿Qué más vas a necesitar cuando tú vas a aperturar tu empresa? Allá vas a tener que también tener en claro, ¿no? La aceptación que va a tener por parte de los clientes. ¿Quiénes van a ser tus posibles clientes, tu posible competencia? ¿Ve? Es más, tienes que tener en cuenta cuáles van a ser tus obligaciones tributarias, por ejemplo, ¿no? Que tienes que asumir una vez que has abierto, una vez que has empezado a crear tu empresa, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, todo eso nosotros vamos a conocer en este módulo. Ahora, eso por el lado de constitución de una empresa, constitución de sociedades. Por el lado de la legislación comercial y legislación laboral. Miren, con respecto a la legislación laboral, por ejemplo, es importante que nosotros conozcamos también cuáles son las normas y leyes, ¿no? Que van a regularizar también o van a regular las actividades laborales, por ejemplo. Vamos a tener, a ver un segundito, están ingresando sus compañeros. Vamos a tener también en cuenta, ¿no? Que estas legislaciones, por ejemplo, van a incluir tanto los derechos de tus trabajadores o tus colaboradores, como también sus obligaciones. Lo mismo va a pasar también con los derechos y obligaciones de los empleadores también. Allá, todo eso entonces, en estas 6 sesiones vamos a tratar de avanzar lo más rápido para poder conocer, ¿no? Los procedimientos para la constitución de una empresa, cuáles son las leyes y normas, ¿no? Que tienes tú derechos y obligaciones también como empleador y como trabajador también, ¿ya? Eso vamos a ver entonces en estas 6 sesiones, en este módulo. Vamos entonces con lo que es la empresa. ¿Qué vendrá a ser la empresa? Miren, la empresa como concepto, ¿no? Es una organización de personas, también de recursos. ¿Qué más? Que buscan, ¿cuál es el fin de crear una empresa? No, buscamos un beneficio económico, ¿no? Cuando nosotros creamos empresa. ¿Qué más? Podemos decir que empresa también es, pues, en nuestra sociedad es muy común, ¿no? La creación de empresas, miren, ¿ve? Entonces, es más, se ha regulado bastante a todas las empresas, sobre todo desde el año pasado, ¿no? Si hablamos de plena pandemia, por ejemplo. Hay muchas empresas que se han creado, hay algunas que se han cerrado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, miren, a partir de esto también hay muchas empresas que antes no estaban reguladas, hoy por hoy están reguladas incluso, ¿no? O están inscritas, sobre todo en SUNAT o también lo que es en las municipalidades. Entonces, miren, una empresa podemos definir nosotros como una unidad económica, ¿no? Agrupada y que también está dedicada a desarrollar cualquier actividad económica, ¿no? Pero sobre todo con el ánimo de lucro, con el ánimo de lucrar. Definitivamente cuando creamos empresa, ese pues es uno de los objetivos, ¿no? Podemos también decir que cuando nosotros creamos una empresa, ¿no? El objetivo también es o producir o producir algo o prestar un servicio también, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la empresa. ¿Y cómo se origina una empresa?
definitivamente vamos a encontrar una idea, ¿no? Una idea ya sea de vender algo, de producir algo o de prestar un servicio. ¿Qué vamos a hacer entonces para poder crear nuestra empresa? Tenemos la idea de crear la empresa. ¿Qué más? Va a ir por el intercambio, ¿no? Ya sea de que tú vendas un producto o de que ofrezcas un servicio. A cambio de esto, te van a dar pues dinero, ¿no? Vas a recibir dinero allá. Entonces, ¿qué viene aquí? Vamos a ver, ¿no? Todo el esfuerzo cooperativo. Tu empresa, tu personal, tus clientes, tu producto con tus clientes, con tus futuros, con tu futura competencia, con tu futura, con tus futuros proveedores, por ejemplo. Y vamos a llegar a un fin común, ¿no? A un fin común que es el de lucro, ¿ve? Por tu parte, por parte de tus clientes, por parte de tus vendedores, de tu futura competencia incluso. Así se va originando lo que es una empresa, ¿ya? Entonces, todo proyecto que uno tiene para crear sobre todo una empresa viene de una idea, ¿no? Viene de una idea que va surgiendo pues muchas veces como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. Vemos una oportunidad de negocio, ya está, formamos empresa, ¿no? Eso ha pasado bastante en este último año, ¿no? En pandemia. ¿Cuántas empresas han tenido que cambiar de repente su rubro? Han cambiado la forma de vender, el que menos ahora realiza sus ventas por delivery, ¿no? Por delivery, muchas empresas que antes no lo hacían. Entonces, miren, ahí vamos a ver entonces cómo va creciendo la empresa, cómo se origina una empresa, ¿ya? Si por ahí alguien tiene alguna consulta o duda, me dice nada más, no dejen pasar, ¿ya? No dejen pasar. ¿Quiénes hacen empresa? ¿Quiénes hacemos empresa? ¿Quiénes formamos empresa? En nuestro país, por ejemplo, ¿no? Se hace empresa bajo la presentación de dos tipos de personas. Allá, aquí viene lo que es la persona natural y la persona jurídica. ¿Cómo será esto? Persona natural, obviamente es el grupo al cual pertenecemos la mayoría de nosotros, ¿no? Aquellos que actuamos pues individualmente, que tenemos derechos, que tenemos obligaciones, pero a título personal, ¿no? Entonces, miren, esto por el lado de persona natural. Por el lado de persona jurídica, la cosa cambia. Y aquí es donde nosotros vamos a ver bastante en este módulo. Por el lado de la persona jurídica, allá son entes que van a estar formados, ¿no? Obviamente por personas naturales, claro, ¿no? Pero que aquí vamos a ver que estas personas naturales que van a formar un cierto grupo, ¿no? Van a tener también bienes tangibles y bienes intangibles allá. ¿Ve? Entonces, aquí viene ya la constitución de las sociedades. Por ejemplo, han escuchado ustedes por ahí una empresa, una sociedad, una SAC, una SA, una EIRL, etcétera, ¿no? Una asociación. Todos estos vienen a formar parte de las personas jurídicas. Entonces, ¿quiénes formamos? ¿Quiénes hacen empresa? O una persona natural o una persona jurídica puede constituir una empresa. ¿Y cuáles son esas formas de organización? Persona natural, ¿no? Una persona natural que somos nosotros, los comunes, por llamarlo así, ¿no? Que podemos formar una empresa. Puede ser una empresa unipersonal. Yo deseo aperturar una bodega, un restaurante, de repente deseo aperturar una farmacia, ¿no? Otro tipo de negocio. Pero lo estoy haciendo yo a título personal por un lado. Persona jurídica, allá nos reunimos, ¿no? Varias personas, podemos ser socios y vamos a formar una persona jurídica, vamos a crear una persona jurídica. ¿Cómo podemos crear? Allá puede ser en una empresa, ¿no? Individual de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad comercial, miren, ya puede ser de sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima cerrada, abierta, puede ser, por ejemplo, una asociación, una fundación, entre otros. ¿ve? Entonces, esta partecita de los tipos
de personas jurídicas la vamos a ver el día sábado. Y les voy comentando, ¿ya? Que el día sábado ustedes van a exponer, ya les voy, al finalizar les voy a indicar cuáles van a ser los temas que les va a corresponder a ustedes para poder ampliar esto de los tipos de empresas o los tipos de personas jurídicas que vamos a encontrar dentro de nuestro país. ¿Dónde vamos a encontrar los requisitos, la cantidad de socios, la cantidad de capital que se necesita para poder formar esta persona jurídica? La vamos a encontrar aquí, en la Ley General de Sociedades, ¿ya? También al finalizar les voy a explicar, les voy a pasar esta ley para que ustedes puedan elaborar sus respectivas exposiciones, no se preocupen. Entonces, miren, ¿cómo están formadas las organizaciones dentro de nuestro país? Persona natural o persona jurídica. Persona natural, ¿no? A título personal, pues, ¿no? Que vas a crear tu empresa. Persona jurídica. Entonces, miren, aquí ya la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasa si como persona natural creas tu empresa, tu bodeguita, por ejemplo? Ya de repente tienes créditos con los bancos, pero por ahí, ¿qué pasa? Te enfermaste, no pudiste pagar, por ahí, entonces, ¿qué pasa? Quiebra tu empresa, quiebra tu negocio. Por ahí, ¿qué pasa? Ya, entonces, como persona natural, pues de repente voy a tener que cubrir esas deudas que yo tengo con de repente tengo una propiedad, tengo un vehículo, qué sé yo. Con eso voy a tener que cubrir las deudas, con mis activos. Pero ¿qué pasa con una persona jurídica? Allá. ¿Qué pasa si la empresa quiebra? Definitivamente también va a tener alguna deuda, ¿no? Entonces está obligada a pagar esas deudas. Pero ¿cómo va a pagar? Pues va a pagar con los bienes, pero que han sido conformados, que han sido descritos dentro de la persona jurídica, ¿ya? Entonces, la empresa puede tener bienes, si bien es cierto, puede tener vehículos, puede tener también propiedades, etcétera. Entonces, todo lo que está a nombre de la empresa como persona jurídica va a tener que cubrir esas deudas, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, miren, para constituir una persona jurídica, ¿qué es lo que necesitamos? Existen mayores trámites, ¿no? Mayores trámites en comparación de crear una empresa a título personal. Tienes que elaborar, por ejemplo, tu minuta, elaborar inventarios, cuántos van a ser los socios, estos socios están casados, son solteros, cuánto de participación va a tener cada socio es más, ¿no? Todo un trámite que se tiene que realizar. Mayor inversión al crear este tipo de personas jurídicas, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos avanzando. ¿Qué más? Ventajas de crear una empresa como persona natural. Definitivamente los trámites son rápidos, son fáciles, ¿no? ¿Qué más? Muchas veces no se requiere demasiada inversión, también de repente no se exige de llevar muchos documentos contables, por ejemplo, también que si hay propiedades, la administración de esta empresa recae pues en una sola persona, ¿no? Puede ampliar su patrimonio, sí, puede reducir su patrimonio, sí, en el momento que éste lo desee, mire, beneficios, ¿no? El giro del negocio puede cambiar de un momento a otro, lo puede hacer, ¿no? Puede acogerse por el lado del pago de impuestos, ¿no? Por el lado de SUNAT. Puedes pagar de repente montos mínimos, te puedes acoger a un régimen que se adecue a tus posibilidades. Como persona natural lo puedes hacer, ¿no? Más adelante vamos a ver también sobre los tipos de régimen que encontramos dentro de SUNAT, por ejemplo, ¿eh? Como persona jurídica la cosa va a cambiar, va a haber un giro. Ya decía hace un momento, como persona jurídica los trámites son más engorrosos, ¿no? Las obligaciones, las deudas que va a contraer la empresa también. Otra de las ventajas, de repente por ahí sí, necesitas capital. Somos 5, 10, 20 socios. Facilito, ¿no? Entre 20 y hasta cubrimos esa necesidad de efectivo que tenemos, por supuesto. Podemos acceder a créditos financieros más rápido, sí, como organización, como persona jurídica lo puedes hacer. Puedes acceder a concursos públicos, por ejemplo, sí, ¿no? Deseas ser proveedor
del Estado. Como persona jurídica lo puedes hacer, ¿no? No vas a tener muchas complicaciones. Ah, también, ¿no? Los mismos socios también pueden trabajar dentro de la misma empresa, sí. ¿Pueden acceder beneficios sociales seguros? Sí, también es una de las ventajas, ¿no? Cosa que como persona natural no se puede. Por ahí hay algunas implicancias que no se pueden, ¿no? Desventajas como persona jurídica. Decíamos trámites engorrosos. También, de repente, mayor inversión para lo que es la constitución de la organización. De repente, también, ¿no? El control de la organización, por ejemplo, ya no va a recaer en una sola persona, sino en todos los socios. Por ahí se tiene que tomar una decisión muy importante. Se tiene que llamar a todos los socios y que todos estos estén de acuerdo. ¿Qué más? De repente, miren, dificultades para cerrarse, para cuando esta empresa va a ser liquidada, por ejemplo, cuando esta empresa se quiere vender o cuando se quiere disolver. Va a haber más dificultades, ¿no? Como decía hace un momento, para que tomen la decisión, todos los socios tienen que estar de acuerdo. Para que se venda, para que se liquide, todos tienen que estar de acuerdo. ¿Qué pasa si por ahí uno no está de acuerdo o no le conviene? Allá, por ahí vienen las dificultades, por ejemplo, ¿no? Las desventajas en consecuencia de las personas naturales, ¿no? ¿Cuál es entonces la diferencia entre crear una empresa como persona natural y como persona jurídica? Si vamos por el lado de la responsabilidad, como persona natural, sí, pues va a tener una responsabilidad ilimitada, ¿no? Puede tomar las decisiones en el momento que crea conveniente, puede realizar préstamos, puede realizar ventas sin la necesidad de estar consultando. Como persona jurídica hay una responsabilidad limitada, ¿no? Todos los socios tienen que estar de acuerdo. Si hablamos del número de dueños, como persona natural, un solo dueño. Como persona jurídica puede tener uno o más dueños, ¿no? 20, 250, dependiendo del tipo de persona jurídica que ha sido creada. Los documentos contables, como persona natural, ¿no? Te piden algunos documentos contables, ¿no? Son limitados. Como persona jurídica, sí. Tienes que llevar libros contables, tienes que llevar de repente otro tipo de contabilidad, ¿no? Que se adecue también al tipo de empresa que tienes. Si hablamos por el lado de acceso a financiamiento, como persona natural, sí, a veces existen ciertas limitaciones que los bancos te ponen para que puedas acceder a un préstamo, ¿no? Como avales, garantes, garantías prendarias, etcétera. Como persona jurídica no tanto, ¿no? Es más fácil de acceder a los préstamos, incluso montos altos. Los tipos de empresa. Como persona natural, pues puedes constituir una empresa de manera unipersonal, ¿no? Como persona jurídica, puedes crear una EIRL, una SRL, una SAC, una SA, entre otro tipo de personas jurídicas, ¿ya? Entonces, miren, diferencias entre crear una empresa de manera como persona natural o como persona jurídica, ¿ya? Algunas diferencias. Entonces, ¿cómo se creará una empresa? Ya decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Y que tenemos que tener en cuenta qué tipo de empresa vas a tener. Ya está, qué tipo de negocio vas a aperturar. Dependiendo a esto, vamos a ver que también cada empresa va a tener una cierta estructura. La estructura de una organización, ¿no? Por ejemplo, miren, va a variar dependiendo a diferentes aspectos que tú vas a encontrar al momento de la creación de tu empresa. Por ejemplo, por ejemplo, como el tipo de negocio que vas a abrir, ¿no? El número de trabajadores, si vas a ofrecer un servicio o un producto, quién va a dirigir tu empresa, el modelo, ¿no? De la dirección de tu empresa, por ejemplo, qué tipos de procesos vas a tener en tu empresa, entre otros aspectos que siempre se te van a presentar. Entonces, ¿cómo es la estructura, ¿no? De una empresa, la estructura organizacional, si vamos por ese lado? Igual, ¿no? Tenemos que planificar también.
tenemos que revisar cuáles van a ser o cómo va a estar estructurada nuestra empresa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos empresa, vamos a ver que necesitamos de contar con elemento humano, ¿no? Empresarios, gerentes, administradores, supervisores, empleados, obreros, etcétera, dependiendo, ¿no? Si vas a vender un producto o vas a ofrecer un servicio. ¿Qué más? ¿Cómo está estructurada también la empresa? Ya, con los bienes materiales. Aquí vas a ver, ¿no? Vas a tener inmuebles, vas a contar con maquinaria, equipo, materiales, materia prima, etcétera. ¿Qué más? Los sistemas. Allá existen distintas formas de conseguir que tu organización también esté en coordinación, ¿no? Con lo que vas a producir, lo que vas a vender, el servicio que vas a ofrecer, por ejemplo, con el potencial humano. Esto tiene que ir a la par también, ¿no? Funciona tu sistema, está bien ordenado, bien organizado, también vas a llevar el control de tus ventas, de tus compras, vas a llevar el control del personal con el cual vas a trabajar y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo está estructurado? De elemento humano, de bienes materiales y de sistemas, ¿ya? ¿Qué más? Miren, vamos a encontrar también la clasificación de las empresas. Podemos clasificar a las empresas en función a diferentes aspectos. Miren, que constituir una empresa no es fácil, ¿ya? Pero sí podemos realizarlo, si es que tenemos claro qué tipo de empresa queremos conformar. ¿Cómo se clasifican entonces las empresas? Según el número de personas que lo conforman. Aquí vamos a ver si vamos a contar con socios, ¿no? Si va a ser una persona individual o una empresa societaria, por ejemplo. 2, ¿no? De acuerdo al capital. Puede ser capital con préstamos, por ejemplo, ¿no? Organizaciones privadas, públicas, mixtas, qué sé yo. ¿Qué más? Según la actividad que realiza tu empresa. Va a ser industrial, comercial, de servicio. ¿Qué va a ser? Va a ser una empresa ¿de qué tipo, no? ¿De qué tipo de servicios? Por el tamaño de la inversión. Por el tamaño de la empresa. Va a ser grande empresa, mediana empresa, microempresa, pequeña empresa. Todo esto es importante conocer. ¿Qué más? Por la nacionalidad de los inversionistas. Vas a contar con inversionistas nacionales, extranjeros, mixtos. Miren cómo se va clasificando una empresa, ¿no? ¿Qué más? Por su organización legal. Según la ley de sociedades, la ley 26887. Va a ser una sociedad anónima, abierta, cerrada, sociedad colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada, sociedad civil. ¿Cómo va a ser tu empresa, no? ¿Qué más? Por el domicilio de tu empresa. También se va a clasificar empresas domiciliadas, no domiciliadas, entre otros. Miren, diferentes, ¿ve? Entonces, para trabajar nosotros con el tipo, según su organización legal, ¿ya? Vamos a trabajar entonces, les mencionaba, con la Ley General de Sociedades. Con esta ley vamos a trabajar nosotros. ¿Y qué viene a hacer esta ley o para qué nos va a servir esta ley? Pues definitivamente como cualquier otra ley, pues es un instrumento legal, ¿no? Que nos va a proporcionar a nosotros, nos va a dar pautas jurídicas o legales, ¿no? Para el funcionamiento de nuestra empresa, para regular de repente también a las empresas que se van constituyendo como sociedades, por ejemplo, ¿no? Con el fin de evitar infracciones, sanciones, por ejemplo, ¿no? Para eso ha sido creada esta Ley General de Sociedades, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos. En esta ley vamos a encontrar nosotros qué cantidad de socios pueden ser, si es necesario contar con una junta de accionistas, si es necesario contar con un gerente, si es necesario que exista un directorio. También aquí nos va a hablar del tipo de capital.
puedes tú formar parte de una organización, ¿no? De repente, si tu capital va a ser en dinero en efectivo, si de repente vas a formar parte de esta organización con bienes no dinerarios, de repente, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tipo de actividad va a ofrecer tu organización? ¿En qué tipo de régimen tributario se va a encontrar? Todo eso tú vas a encontrar aquí en la Ley General de Sociedades, ¿ya? Eso vamos a ver el día sábado, vamos a ahondar esa partecita el día sábado, no se preocupen. ¿Qué más vamos a encontrar? Miren, ya vimos lo que es empresa, ¿no? Cómo está constituida la empresa, cómo se va a constituir. Hemos visto también la clasificación de las empresas, ¿no? De acuerdo a su tamaño, al tipo, etcétera. ¿Qué más? Pero aquí viene ya lo que son las sociedades. Es muy diferente, ¿no? Tipo de empresa y las sociedades. Allá, eso es muy diferente entonces. Hay que tener en cuenta que las sociedades, ¿no? Es un contrato. Allá, miren, es un contrato entre dos o más personas que obviamente se van a juntar para poder hacer un negocio, para que cuando tengan una idea la pongan en marcha. Entonces, miren, a esto, ¿no? Viene lo que es la creación de la persona jurídica. Aquí en estas sociedades nosotros vamos a encontrar lo que son las personas jurídicas, que pueden formarse, ¿no? A partir de los aportes de los dueños, pero que cada uno de repente va a aportar o va a tener un capital de diferente manera. Cada uno de ellos. Ya, eso ya es diferente. ¿Qué más? Miren, nosotros cuando vamos a constituir una empresa de manera o como una persona jurídica, vamos a encontrar de acuerdo al Código Civil y de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Según el Código Civil nos dice, ¿no? Que una sociedad es un contrato, ¿no? Por el cual un grupo de personas se obligan a poner en común bienes, dinero, valores, ideas y trabajo incluso, ¿no? Con el objeto de ¿qué? De dividir o de compartir estas ganancias. Eso, según el Código Civil. Según la Ley General de Sociedades, que nos dice que aquellos que constituyen una sociedad convienen en aportar ya sea bienes o servicios, pero para el ejercicio en común de estas actividades económicas. Miren, entonces dos conceptos, ¿no? Uno de acuerdo al Código Civil y el otro de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Esta Ley General de Sociedades les voy a pasar, no se preocupen. Ahora al finalizar les voy a explicar también cómo vamos a usar lo que es plataforma. Esta Ley General de Sociedades que ha ido cambiando, se ha ido, algunas leyes incluso han ido cambiando, han ido mejorándose, ¿ya? Que definitivamente con esta ley pues nosotros vamos a trabajar para lo que es la creación de todas estas sociedades. Dentro de esta ley nosotros vamos a encontrar cierto contenido que nos va a ayudar en la constitución de nuestra empresa. Por ejemplo, ¿no? En el libro 1 nos va a hablar sobre todas las reglas de las diferentes sociedades. En la parte número 2, en el libro 2, nos va a hablar sobre todas las sociedades anónimas. En la 3, las otras formas de sociedades. En el libro 4 nos va a hablar sobre normas complementarias. Y en el libro 5, ¿no? Nos va a hablar sobre tipos de contratos. Ya. Todo eso nosotros lo vamos a ver, no se preocupen, el día sábado, ¿ya? ¿Qué más? Mire, decíamos que las organizaciones o las sociedades, ¿no? Que ya van a formar parte de la persona jurídica, las vamos a ver cómo vamos a encontrar, ¿no? Sociedades mercantiles. Aquí tú puedes crear tu empresa como una sociedad anónima, ya dependiendo si es abierta o cerrada. Esto también, abierta o cerrada, dependiendo de la cantidad de socios. Sociedades colectivas, en comandita, etcétera. Allá. Pero también vas a encontrar sociedades civiles, ¿no? Por ejemplo, de responsabilidad limitada, sociedades ordinarias, etcétera, ¿ya? Vamos a ver también que vas a encontrar, a ver, un segundito, por favor.
No me deja avanzar. Algo pasó. A ver, un segundito, por favor. Voy a abrir mi segunda diapositiva para avanzar, ¿ya? Pero un segundito, un segundito. Creo que no la vi. Ya. Vamos a avanzar entonces con respecto a la constitución de las sociedades, ya para que nos alcance. ¿Cómo están clasificadas entonces estas sociedades? Toda esta parte la vamos a ver el día sábado, por favor no se preocupen, ya, pero vamos a ir avanzando. Bueno, una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Una EIRL, más conocida como EIRL. Por ejemplo, ¿no? Aquí, si queremos crear una EIRL, el titular, pues obviamente, ¿no? Es el órgano máximo de la empresa, aquel que tiene a su cargo la toma de las decisiones sobre los bienes o sobre la actividad. Aquí vamos a encontrar a un gerente, ¿no? El gerente es aquel que va a tener a su cargo la administración, es el representante de la empresa también, ¿ya? Entonces aquí una EIRL está constituida por una sola persona, ¿ya? Vamos avanzando. Una sociedad comercial de responsabilidad limitada, allá. Esto es una SRL. Mire, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, Junta General de Socios. Aquí se necesita, ¿no? Junta General de Socios. ¿Para qué? Para que puedan decidir, para que puedan organizar la empresa también. ¿Va a existir un gerente? Sí, es aquel que va a ser el encargado de administrar y de representar a la empresa. ¿Vamos a encontrar un subgerente? Sí, se necesita de un subgerente. ¿Para qué? Para que pueda reemplazar a este gerente en caso de ausencia, en emergencias, etc. ¿Y cómo son nombrados estos gerentes? Puede ser uno de los socios, puede ser una persona de afuera. Miren, se preguntarán ustedes. Sí, un gerente puede ser nombrado por los mismos socios o también, ¿no? Puede ser un gerente de afuera, ¿no? Que no pertenece a la sociedad. Sí, puede ser. Este gerente puede ser destituido incluso, ¿no? En el momento en el cual la Junta General de Socios decida, no, el gerente hasta aquí termina su función y buscamos otro gerente o nombramos otro gerente. Miren, ve, esa es la función de la Junta General de Socios, por ejemplo, ¿no? Que para este tipo de organizaciones se necesita más de 2 para poder crear ese tipo de empresas. Una sociedad anónima cerrada, una SAC, que es muy común escuchar en nuestro país una SAC, ¿no? La mayoría de empresas vienen a ser SAC. Allá. ¿Qué encontramos en una SAC? Junta General de Accionistas también. ¿Puede haber un directorio? Es opcional, ¿no? ¿Va a haber un gerente y un subgerente? También. Allá, miren, en una SAC entonces se necesita de 2 hasta 20 accionistas, ¿ve? Solamente se necesita hasta 20 accionistas para considerar una SAC. ¿Qué más? Una sociedad anónima abierta. Aquí también se necesita mínimo 2 socios, ¿no? Mínimo 2 socios. Vas a encontrar en una SA la Junta General de Accionistas, un directorio, sí, aquí el directorio sí es obligatorio, ¿no? El directorio va a tener también todo lo que son decisiones, ¿no? Derecho a voto. Va a haber un gerente, subgerente, también. Aquí en una SA no hay un límite de socios, no hay. ¿Qué más? Una sociedad colectiva. Ya. La sociedad colectiva entonces se necesita de 2 a más socios. También, aquí sí, en una sociedad colectiva es obligatorio que exista una junta general de socios. Aquí pueden aportar, por ejemplo, dinero, bienes, pueden aportar trabajo, incluso, ¿no? Como socio yo solamente voy a aportar mi trabajo, mis conocimientos, sí, ¿no? También puede ser. ¿Qué más? Ya, una sociedad en comandita. Miren, vamos a encontrar sociedad en comandita simple y también por acciones. Si vamos por el lado de la sociedad comandita simple, por ejemplo, aquí los socios pues están obligados, por ejemplo, al pago de las aportaciones, pero aquí los socios tienen una responsabilidad limitada, ¿ya?
En una sociedad comandita por acciones, por ejemplo, aquí todos los aportes tienen que ser en capital, en dinero, por ejemplo, ¿no? En dinero. ¿Qué más? Se puede crear también una sucursal, ¿sí? Podemos crear una sucursal, ¿no? Dependiendo del tipo de sociedad que ha sido creada, pero que de repente va a funcionar en el extranjero, allá. Entonces, si es una empresa sucursal, ¿no? Que viene del extranjero, que vas a encontrar una oficina aquí en nuestro país, entonces, allá. Necesitamos, por ejemplo, sobre todo aquí vamos a encontrar las empresas tanto exportadoras o importadoras también, ¿no? Aquí entonces la empresa matriz, la empresa que se encuentra en el extranjero va a ser la responsable también de llevar las operaciones de estas sucursales, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar una asociación civil, las sociedades civiles, por ejemplo. Aquí, ¿no? Vamos a encontrar una asamblea general. Allá, miren, aquí la cosa cambia. En las otras sociedades nosotros encontrábamos una junta general. Aquí vamos a encontrar la asamblea general de socios, o perdón, de asociados. Aquí se necesita, ¿no? Tener un consejo directivo, también un director ejecutivo, ¿no? Ya miren, en una sociedad civil va cambiando la figura en comparación con las otras sociedades. Una asociación civil, por ejemplo, ha sido creada sin fines de lucro. Ya, estas son aquellas que no pagan impuesto a la renta, no pagan. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las academias, los centros culturales, ¿no? Por ahí algún instituto, SEBA, por ejemplo, también algunos son creados sin fines de lucro, ¿no? Que no pagan impuestos allá. Justo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hace 2 o 3 meses aproximadamente, ¿no? Que también han sacado una propuesta de ley para que las academias, colegios, incluso universidades también, ¿no? Que definitivamente han sido creadas sin fines de lucro, paguen también sus impuestos, ¿no? Paguen sus impuestos. No sé si alguno de ustedes escuchó. Entonces, miren, existe dentro de nuestro país muchas universidades, muchos institutos incluso, que de repente la organización de repente no está, eh, o bueno, no todas las organizaciones, o perdón, no todas las academias, universidades, institutos están a la par con otras, ¿no? Pero lo que vienen es, sí, miren, te cobran, por ejemplo, una pensión muy alta, ¿no? En comparación con los institutos o universidades estatales, allá. ¿Por qué? Porque aquí de repente no se exige demasiado, no pagan impuesto, entonces no están siendo supervisados y por ahí la cosa va cambiando, ¿no? Es por eso que se presentaba ese proyecto de ley, por ejemplo, que también estas organizaciones o este tipo de asociaciones civiles también, pues que definitivamente en realidad son creadas con fines de lucro, ¿no? Que paguen también sus impuestos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Miren, también dentro de nuestra ley nosotros vamos a encontrar lo que son los consorcios, que no pueden ser creados los consorcios también. Puede ser, por ejemplo, se junta, ¿no? Una SAC, una EIRL y una persona natural. Se juntan y forman un consorcio, ya es más grande, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en un consorcio es más fácil poder acceder a estos concursos públicos. Tú quieres abastecer al Estado, por ejemplo, quieres ingresar a estos concursos que hace el Estado para ser proveedores, por ejemplo. Te juntas con otras empresas, formas un consorcio y como ya es más grande, de repente tu capital va a poder cubrir esas necesidades, de repente la cantidad de empleados que tú tienes o formando un consorcio va a poder cubrir esas necesidades que tú tienes, de repente si vas a proveer al Estado, entre otros, ¿no? Entonces, miren, es importante también conocer los tipos de sociedades que podemos encontrar dentro de nuestro país porque de una u otra manera nos podemos apoyar
y podemos también trabajar para el Estado. Miren, trabajar para el Estado se necesita de capital también y de paciencia, porque a veces en el Estado te dicen, vas a proveer y tu cheque sale de aquí a 3, 4 meses. ¿Y qué haces los otros meses? ¿Cómo pagas planilla? ¿Cómo pagas los gastos? ¿Cómo pagas, bueno, cómo cubres esos gastos y esos costos? ¿Cómo haces? Entonces, miren, creando un consorcio, por ejemplo, ya te puedes apoyar, ¿no? Porque de una u otra manera, a proveer al Estado se necesita, pues, como mencionaba, de capital, se necesita de paciencia. Te dicen que tu cheque sale de aquí a 3 meses, pero no siempre es así, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí sale, digamos, el alcalde, cambian un funcionario, sale de vacaciones, está investigado, qué sé yo? Tu cheque va a ir demorando, que te va a salir en 4, en 5, en 6 meses recién. Entonces, teniendo un consorcio, por ejemplo, ya te puedes apoyar de esa manera, ¿ve? Entonces, cuán importante es conocer nuestra ley, ¿no? Para poder también trabajar sin poder perjudicarnos, ¿no? Entonces, miren, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta ley general de sociedades porque tú vas a poder experimentar incluso qué es tener un consorcio, ¿no? ¿Cómo te ayudas con una SAC? ¿Cómo te ayudas con una IRL? Allá, y como persona natural, de repente decides constituir también otra empresa como persona jurídica que lo puedes hacer, ¿eh? Entonces, en este tipo de consorcios existen más ideas, ¿no? Más ideas, existe de repente mayor independencia, mayor responsabilidad compartida sobre todo. Y eso es importante cuando uno desea trabajar también para el Estado. Es muy importante, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna consulta o duda, chicos? ¿Alguien? ¿Consultas, dudas? ¿Hasta aquí todo claro? Mis buenas noches. Buenas noches. Mis, una consulta. Como hijo, ¿no? En la asociación, si un socio no quiere vender, digamos, somos 3 socios, ya queremos vender porque vamos a entrar a bancarrota. ¿Cómo haríamos con un socio que no quiere? Si se niega rotundamente, ¿que se procede legalmente o si la mayoría manda, se vende por la mayoría? Eso quisiera saber, Miss. Ya. Miren, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una sociedad, ¿no? Como mencionaba el compañero, somos 3, 4, 5 socios y definitivamente ponerse de acuerdo es muy complicado en algunas situaciones. ¿Qué pasa por aquí? Cuando nosotros vamos a constituir cualquier tipo de sociedad, lo que vamos a necesitar es que existan estatutos, existan normativas, ¿no? Para eso vamos a ver también en la siguiente sesión lo que es la creación de nuestros estatutos, por ejemplo. Allá, en estos estatutos, nosotros vamos a ver que tenemos que ingresar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si uno de ellos, como decía, no quiere vender la empresa? Allá, ¿qué pasa? Definitivamente en los estatutos, en las normas de tu empresa, ¿no? Dirá, pues, ¿no? Existe por mayoría de votos, existe por, de repente, uno de ellos quiere vender su parte y el otro no le quiere comprar, puede vender a un tercero, por ahí pueden existir también algunas normas. ¿Qué pasa si no quiere vender? Allá podemos actuar también judicialmente, lo podemos hacer. Todo esto lo vamos a encontrar en el pacto social que vamos a crear cuando nosotros formamos una sociedad. ¿Ve? Entonces, si bien es cierto, ¿no? Constituir empresa, tener socios, la cosa va cambiando, ¿no? A veces decimos, no, en socios es más bonito porque todos nos entendemos, todos compartimos. No siempre va a haber eso. Pero miren, ¿dónde va a ir todas estas normativas? En el pacto social. Aquí, cuando iniciamos nosotros a crear nuestra empresa, sí o sí vamos a necesitar nuestro pacto social. Ahí vamos a ingresar cuáles son, ¿no? Como socios, cuáles son cada uno, cuánto está aportando en dinero, está aportando en materia prima, está aportando en propiedades, cómo son sus aportes, por ejemplo. Allá. ¿Qué pasa? Miren, por ahí había una situación, no sé si alguno de ustedes escuchaba,
¿Qué pasa en esta pandemia, por ejemplo? Yo tenía una empresa y falleció uno de los socios. Miren, por ejemplo, y esto ha pasado bastante. Si bien es cierto, es lamentable la pérdida de un familiar, de un conocido, ¿no? Es muy lamentable, pero si nos vamos por el lado de la sociedad, ¿qué pasa en estos casos? Miren, por derecho, ¿no? Si esta persona, si este socio fallece, por derecho le corresponde, si es que tiene esposa o tiene hijos, les corresponde, ¿no? Formar parte de la sociedad. Allá. Pero ¿qué pasa si no hay esposo, esposa, si no hay hijos? ¿Qué pasaría? Se pierde ese capital, esa acción se perderá. Miren, en estos casos, por ejemplo, si no hay un heredero o heredera, eh, de repente por aquí viene el lado, de repente, pero sí tiene hermanos, ¿no? De repente tiene padres o de repente tiene sobrinos, ¿no? Que pueden reclamar también estas acciones. Lo pueden hacer, por supuesto, ¿no? Es ley, de acuerdo a la ley también le corresponde, ¿no? Si es que no hubiera herederos de primer grado, pero pueden haber herederos de segundo, de tercer grado también, ¿no? Entonces, va a depender, miren, lo que se pone en el pacto social. Va a depender bastante, ¿no? Ahí van a estar las reglas claras. ¿Qué pasa si yo me quiero salir de esta sociedad, por ejemplo? Si yo deseo, como socio, si yo deseo, le vendo a uno, a los otros socios, ¿no? Si somos tres, a uno de ellos le ofrezco y le vendo mi parte y ya se vuelve socio mayoritario. Pero ¿qué pasa si ninguno de los otros dos me quiere comprar esas acciones? Entonces yo tengo derecho de vender a una tercera persona, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Dónde va a ir todo esto? En mi pacto social, que en cierto momento lo vamos a ver también cuando elaboramos la minuta, por ejemplo. Ahí lo vamos a encontrar, estas normativas que los socios van a elaborar, ahí lo vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Qué pasa si queremos aumentar capital, queremos disminuir el capital? También, todo eso va a ir ahí en nuestra minuta cuando vamos elaborando, ¿ya? Ahora sí, respondida tu pregunta, ¿se entendió? Miren, Gracias a mí, sí, vamos a gracias. encontrar más situaciones, más situaciones vamos a encontrar y en cada tipo de sociedad que se conforma vamos a encontrar diferentes tipos de situaciones, que para eso nos va a direccionar también un abogado, ¿no? Sobre todo, o un contador también nos puede direccionar, ¿no? Entonces, cada sociedad es muy diferente, pero ¿dónde vamos a encontrar las normativas de la sociedad, las leyes, las reglas en nuestro pacto, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente sesión. No se preocupen, ¿ya? Entonces, hasta aquí, miren, estamos llegando a nuestra primera sesión de este módulo de Constitución de Sociedades, Legislación Comercial y Laboral. Ya, entonces, miren, a ver, les voy a explicar un poquito cómo vamos a trabajar nosotros con lo que es plataforma, ¿ya? Usted va a ingresar a plataforma, va a ingresar a al módulo, ¿no? Constitución de, uy, perdón, se cerró. A ver un momentito. Ya, usted va a ingresar a plataforma de Zoom, ¿ya? Ingresa Constitución de Sociedades, es el módulo, y vas a encontrar algunos botones que te van a ayudar a trabajar. Vas a ingresar a lecciones. Siempre vas a ingresar a lecciones, ¿ya? Vas a encontrar todas las sesiones aquí. Hoy estamos en la primera sesión, estamos iniciando. Vas a encontrar las diapositivas, ¿ya? Vas a encontrar también algunas lecturas. A ver, esperamos que cargue. Vas a encontrar algunas lecturas, por ejemplo aquí historia, ¿no? Historia de la constitución, de las sociedades, por ejemplo, algunas historias, algún tema por ahí interesante. ¿Qué más? Vas a encontrar también algunas lecturas. Miren, esta lectura es importante porque en la tarea te habla sobre esta lectura, ¿ya? Esta lectura. Vas a encontrar también aquí lo que les he compartido, la Ley General de Sociedades, ¿ya? Con esto van a elaborar sus trabajos. Aquí está toda la ley, ya está actualizada. Y vas a encontrar también las tareas. Por ahí vas a encontrar tareas, prácticas o examen de repente.
En este caso, en esta primera sesión vas a encontrar la tarea número 1, que me dice fecha límite, el 30 de octubre, usted hasta el 30 de octubre tiene plazo para que pueda enviar su trabajo. ¿Cuál es la tarea? Número 1, realizar el resumen de la lectura, evolución jurídica de la empresa. Ya me dice presentar en un mapa conceptual. Tarea número 1. Tarea número 2 dice, ¿no? Realizar las diapositivas de los siguientes temas. Aquí está. Cada uno de ustedes tiene un tema. Sociedad anónima cerrada, abierta, colectiva, comandita por acciones de responsabilidad limitada, sociedades civiles. Cada uno tiene un tema. Entonces usted va a elaborar una diapositiva, ¿ya? Y te vas a ayudar con esta Ley General de Sociedades. Aquí vas a encontrar, allá, sociedad anónima cerrada. ¿Cuántos son los socios o accionistas, por ejemplo? Se necesita de una junta general de accionistas, es obligatorio que haya un gerente o no, cuánto es el capital, qué tipo de actividad, etcétera. Todo vas a encontrar aquí. Cada uno aquí tiene su tema. ¿Cómo haces ahora para enviar la tarea? Ya elaboraste tu mapa conceptual, elaboraste también tu diapositiva. Que, ojo, la exposición es el día sábado, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces? Allá te vas a enviar mi tarea, ¿ya? Enviar mi tarea. Y aquí vas, ¿no? Seleccionas la tarea que tú vas a leer. Digamos, tienes tu mapa conceptual, tienes tu diapositiva. Puedes cargarla desde Word, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, o si deseas lo conviertes en PDF, cualquiera, ¿ya? Seleccionas, pones a abrir y ya va a cargar y ya está, ¿ve? Ya está, te va a salir un aviso como este. El archivo ha sido enviado. Una vez que has hecho eso, significa que has enviado ya tu tarea, ¿ya? ¿Qué pasa? Miren, esta tarea dice hasta el día sábado. ¿Qué pasa si te olvidaste? Allá, igual, ingresas. Si no te permite, de repente te pasaste la fecha para que envíes tu tarea, si no te permite, lo vas a enviar a mi correo. En cada diapositiva, en las primeras dos plantillas, está mi correo. Ahí lo envías, por favor, ¿ya? ¿Qué más vas a encontrar? Miren, en plataforma. No se olviden que los días martes no tenemos sesión vía Zoom, pero sí se cuenta como una sesión. Entonces igual, entras a lecciones y vas a encontrar también lecturas, las diapositivas, si hay alguna tarea también. ¿Qué más? Aquí en lecciones vas a encontrar entonces todas las sesiones. ¿Qué más? Si habría algún examen, por ejemplo, vas a entrar al botón ejercicios y ahí vas a encontrar exámenes. ¿Qué más? Vas a encontrar foros, ¿ya? Vas a encontrar foros. Te vas al botón foros, ¿ya? Cada foro es importante, por favor, porque también suma a sus notas. Vas a foro, haces clic y vas a encontrar una pregunta abierta. Ya está. ¿Cómo vas a responder? Te vas aquí, responder a este mensaje. Te dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia de constituir una sociedad y cuáles son los tipos de sociedades en el Perú? Ya está. Aquí ingresas tu respuesta, todo lo que tú creas conveniente. Recuerden que los foros son preguntas abiertas. Entonces, no tanto, por favor, copian y peguen. No, me voy a dar cuenta. Háganlo con sus propias palabras. Muchas de las preguntas de los foros yo saco de las lecturas que les envío a ustedes, ¿ya? Una vez que has respondido tus foros, ¿ya? O tu pregunta, pones responder a este mensaje y ya está. De esa manera estás respondiendo a los foros. Por ahí me preguntan hasta qué hora tienen plazo para que puedan enviar sus tareas. Normal, yo les pongo en todas las sesiones el plazo para que puedan enviar sus tareas. Esta tarea, por ejemplo, es hasta el día sábado. Hasta el día sábado 11 de la noche. Ya hasta ahí, hasta ese día y esa hora va a estar la opción de enviar mi tarea. Ya hasta ese día. Ahora, ojo, la exposición, sí, por favor, la exposición es el día sábado en clases. Ya vamos a iniciar entonces con las exposiciones. ¿Ya, chicos? Por favor, puntuales para poder avanzar. Son 6 sesiones que no nos va a alcanzar. Tenemos una sola hora, entonces tenemos que correr. Por ahí habría alguna pregunta, consulta o duda. Me pueden escribir también al grupo, al WhatsApp del grupo que tenemos,
O también lo pueden hacer a mi WhatsApp personal, ya no se preocupen, estoy para poderles ayudar y responder algunas dudas que ustedes tengan. Hasta aquí, consultas, dudas, por favor, ¿alguien? ¿Consultas o dudas? ¿Alguien? ¿Todo está claro? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, con respecto a la exposición que vamos a realizar el día sábado, ¿va a haber algún tiempo límite para realizar ello? Ya, miren, sobre eso máximo 3 minutos, ya no abarquen demasiada información, demasiadas diapositivas, cosas puntuales, por favor, ya, cosas puntuales que nos van a ayudar a que nosotros podamos tener en cuenta también cómo es la creación de este tipo de sociedades, ¿ya? Por ahí levantaba la mano Luis, ¿sí? Dime Luis, ¿cuál es tu pregunta? No veo en los temas mi nombre. A ver, porfa. Ah, sí. Aquí de Paredes está 2 veces. Ya, ahora lo corrijo, no te preocupes. Ahora lo corrijo, ya lo voy a corregir y vuelven a ingresar ustedes a plataforma. No se Ya, mil olviden gracias. también, ya, ok. No se olviden que las sesiones son grabadas. Entonces, finalizamos la sesión y de unos minutitos yo les envío el video si por ahí algo no quedó claro para que usted lo pueda revisar, ¿ya? No se preocupe, ahora lo voy a actualizar con los apellidos, no se preocupe. Bien, ¿hasta aquí alguna consulta más o duda? Chicos, consultas, dudas, ¿alguien? Ya, bien, entonces hasta aquí estamos finalizando la primera sesión del módulo de Constitución de Sociedades, Legislación Comercial y Laboral, ¿ya? Sí, al grupo voy a enviar el video, no se preocupen, de unos minutitos carga y les envío el video al grupo del WhatsApp, no se preocupen. Muy bien, chicos, entonces estaríamos finalizando esta primera sesión, los espero el día sábado, 5 de la tarde, por favor, para las exposiciones. Gracias, que tengan buena noche. Hasta el día sábado, chicos. Gracias. Gracias, Gracias, chicos. Hasta luego.